Érase una vez la historia de una niña a la que su madre le dijo que fue un accidente y el resto de su vida significa una serie de accidentes continuos o cotidianos que siempre le suceden. Ella ha pensado que tiene mala suerte, nació con el pie izquierdo y todas estas frases que se nos dicen de manera coloquial, y la realidad es que está cumpliendo una máxima establecida en su inconsciente que tiene que ver con la frase de su madre. Érase una vez un bebé o un niño al que su madre le dice que no debió haber nacido o que hubiera deseado que no hubiera nacido. Y el resto de la vida de esta persona se ha sentido que no merece estar vivo, que no merece las cosas buenas de la vida o simplemente que no tiene derecho de vivir. Y no tiene que ver con una historia trágica ni con una maldición, tiene que ver simplemente con esta frase que se guarda como una máxima en el inconsciente de estos niños. ¿Cuándo sé si yo estoy cumpliendo de manera fatídica mi proyecto sentido o cuándo sé que estoy alineada y plena con mi vida cuando he tomado mi vida por mí misma y no desde el proyecto sentido que me implementó mi madre o mi padre antes de nacer? Bienvenidos a nuestro segundo programa que se llama Érase una vez. Y hoy hablaremos precisamente de este tema tan interesante que es el proyecto sentido. Es decir, aquella información, aquella impronta que se nos ha quedado en nuestro cerebro inconsciente y que determina muchas de las acciones, decisiones o pensamientos conscientes o inconscientes de nuestra vida, pero que también determina muchas veces la satisfacción o insatisfacción que tenemos en nuestra vida. Es decir, cuando yo no me siento satisfecho, no me siento pleno, no me siento feliz, no me siento con mi vida plena o libre, probablemente es porque estoy cumpliendo un proyecto sentido que no solo no me pertenece, sino que además no me gusta, que me está limitando en algún sentido. Cuando yo tengo una vida plena, cuando me siento libre, cuando me siento capaz de tomar decisiones sin sentirme mal o sin sentir culpa o sin sentir que fallo, probablemente he superado esa fase del proyecto sentido. Entonces, lo que hoy les quiero platicar es precisamente de dónde viene este tema del proyecto sentido. El proyecto sentido lo plantean algunos autores como Mark Frechet y fue, digamos, trabajado por muchos otros que vienen después del Dr. Hammer y la biodescodificación. Y hay diferentes perspectivas, como en toda teoría, hay distintos puntos de vista. Sin embargo, todos convergen o todos al final del día se cierran a un tema que tiene que ver con mi misión de vida, mi plan de vida o mi satisfacción en la vida. Es decir, cuando un proyecto sentido se está cumpliendo al 100%, pero no es un proyecto sentido que me satisfaga, es porque probablemente ignoro cuál es el proyecto sentido que yo tengo implicado en mi mente inconsciente. Y, como lo decíamos anteriormente, cuando yo ya siento que mi vida es mía, cuando yo ya siento que estoy caminando por la vida pleno, feliz y completamente autosatisfecho, probablemente he superado mi proyecto sentido o probablemente tengo un proyecto sentido que me agrada. Es decir, no todos los proyectos sentido tienen que ver con algo desagradable. En muchas ocasiones, tu proyecto sentido es que seas el cuidador de tus padres. Por ejemplo, cuando una madre dice, es que voy a tener una hija para que cuide de mí o cuide de nosotros en la vejez. Pero resulta que esta persona probablemente nazca con una herida que le permita tener esa personalidad de servicio, ¿no? Que ya veremos en algún otro programa cuando hablemos de los eneatipos. Entonces, ¿qué pasa si esta persona, si esta mujer o esta niña que nace con la intención de ser quien cuide de sus padres y quien los vea hasta los últimos días de su vida y desarrolla una personalidad de servicio, desarrolla una personalidad afectiva, ¿no? O desarrolla una personalidad que le permite encajar perfectamente con ese proyecto sentido? Eso significa que esta persona difícilmente va a ver el proyecto sentido como un conflicto, ¿no? Va a ser una persona que disfrute de cuidar a sus padres, que a lo mejor tome incluso decisiones de vida que la orienten siempre a esa misión o a ese proyecto sentido que sea cuidar a sus padres. Entonces es muy probable que no se case, es muy probable que no tenga hijos, es muy probable que nunca abandone la casa de los padres o que si la abandona en alguna etapa de su vida regrese para cumplir esa misión que es cuidar de sus padres o cuidar de su madre.
Entonces, probablemente ahí no adolezca el proyecto sentido, se alinee con ese proyecto sentido y lo disfrute y se sienta plena, satisfecha y realizada de haberlo cumplido. Pero puede estar el segundo caso, es decir, puede ser que esta niña, movida o motivada por el arquetipo de Lilith, ¿no?, que platicábamos en el programa anterior, en realidad no sienta que es su vocación, en realidad no tenga esta vocación de servicio, en realidad tenga una aspiración distinta y quiera salir del seno familiar, visitar el extranjero, tener experiencias distintas, quiera casarse o quiera tener hijos, y probablemente haya como ese mandato inconsciente en el que por una u otra razón siempre regrese a casa a cuidar de sus padres. Eso va a significar para ella una total frustración y una insatisfacción de vida, porque ella tiene un deseo consciente, pero hay un mandato inconsciente que la orilla siempre a regresar a casa. Y puede ser que regrese a casa, puede ser que regrese a casa con uno, con dos hijos, puede ser que regrese a casa después de haber viajado, puede ser que regrese a casa después de haber estado en un lugar que le satisfizo, pero tiene que regresar a casa, y esa es la parte que le incomoda, esa es la parte del conflicto, y esa es la parte que le raspa y que no tiene explicación. Ahí está cumpliéndose un proyecto sentido que esta mujer o que esta persona no tiene alineado o simplemente no le gusta. Entonces, el proyecto sentido va a tener o se va a manifestar a través de algunos conflictos, ¿no? Pueden ir de lo más mínimo a lo más grave. Un conflicto leve, por ejemplo, es que a lo mejor me querían niño y yo nací niña, y entonces yo soy zurda, ¿no? Parte de mi proyecto sentido, o de las luces que me va a poner mi proyecto sentido, es que desarrollé el ser zurda en vez de ser diestra. Puede ser que a mí me encarguen la misión de cuidar y proteger a la familia, y entonces voy a ser quien siempre resuelva y esté atenta a las necesidades, a los problemas o a todo aquello que signifique para mí el cuidar y proteger de mi familia. Y entonces yo no tenga esa vida o no tenga la atención para mí misma o incluso para mi familia nuclear, para la familia que yo construya, porque es mi deber siempre ver o velar por mis padres o por mis hermanos. O puede ser que mi proyecto sentido tenga que ver con la conexión con un yacente. Y un yacente significará traer cargando conmigo a nivel inconsciente una energía de vida que no se logró. Es decir, puedo haber nacido después de un bebé que no se queda en el útero, que se va a través de un aborto. Puedo haber nacido después de un bebé que muere a los pocos días de nacido, o puedo haber nacido después de la muerte de alguno de mis familiares, o incluso el mismo día de la muerte de uno de mis familiares, y eso va a implicar que yo cargue con esta energía yacente. Y esa energía, que fue una energía de vida que no se logra, a mí me va a generar una serie de síntomas o de malestares que tienen que ver con que en ese proyecto sentido está marcado la inexistencia. Es decir, que tengo la vida pero no tengo derecho a la vida. Tengo la vida pero tengo una energía de muerte. Tengo la vida pero también tengo una energía de pérdida. Tengo una vida pero tengo una energía de dolor. Es decir, voy a tener una serie de conflictos que me pueden generar temas como una depresión, ansiedad, incluso conflictos de personalidad como bipolaridad o esquizofrenia, o el famoso síndrome de borderline. Es decir, puedo estar somatizando este proyecto sentido y esta energía que está cargada en mí de una manera todavía un poco más fuerte o un poco más grave, como es un conflicto mental o una enfermedad mental. Es decir, el proyecto sentido está en nosotros, y aunque no necesariamente tiene que ser un conflicto fuerte o tiene que ser un conflicto negativo, es importante en este afán de conocerte a ti mismo que busques, que investigues cómo es o cómo está construido tu proyecto sentido. Es decir, qué vivían tus padres de manera previa a la concepción. Porque incluso ahí se pueden estar generando patrones que no entendemos. Por ejemplo, el caso de una persona, de una mujer, que está totalmente encantada y fascinada con los hombres rebeldes. Es decir, le gustan los hombres de barba, de moto, vestidos con chaqueta de piel, vestidos o como con este look
¿no? De rebelde en una motocicleta y simplemente le encantan y le fascinan ese tipo de personas o ese tipo de personalidades. Y bueno, los padres son totalmente opuestos, ¿no? Un papá a lo mejor pues muy tranquilo, muy relajado, muy ejecutivo, una madre igual, muy tranquila, cero rebelde, etcétera, pero cuyo gusto corresponde a que su madre tuvo un novio en la adolescencia que tenía precisamente esta tipología, es decir, su novio adolescente era un chico rebelde que andaba en motocicleta, que la subía detrás, que se vestía de cuero o de piel, ¿no? Y que olía a cierta fragancia. Y entonces la chica no se explica de dónde le viene este gusto por los rebeldes o por los motociclistas, ¿no? Barbones. Y bueno, platicando en alguna ocasión con su madre le platica esta historia de vida. Su primer gran amor era con este tipo de personalidad. Y entonces la madre se queda con un amor inconcluso, porque evidentemente una personalidad así no era aceptada por sus padres. Y entonces, bueno, en su mente inconsciente se queda guardado ese gran amor o esa iconografía, esa imagen de que su gran amor de la vida corresponde a esas características. Y como ella no lo acaba, ella se queda con un programa de amor inacabado, bueno, pues el proyecto sentido que ella le implanta a su hija es que ella sí dé por concluida su historia de amor, es decir, que ella sí lo haga, como a ella no se lo permitieron, ¿no? A la hija sí se lo va a permitir. Y entonces la hija nace y desarrolla este gusto o esta atracción por este tipo de hombres. Entonces, su proyecto sentido era terminar un amor inacabado de la madre. Y así como esta historia que pareciera curiosa o interesante, bueno, todos traemos una historia que tiene que ver o que tiene relación con nuestro proyecto sentido, pero que no sabemos que está ahí con nuestro proyecto sentido. Es por eso que habría que sentarnos a charlar muy bien o muy seriamente con nuestros padres para que nos cuenten un poco del contexto. ¿Qué estaban viviendo nuestros padres al momento de concebirnos? ¿Nos esperaban? ¿No nos esperaban? ¿Nos deseaban? ¿No nos deseaban? Es decir, hay cosas que la madre difícilmente dice, ¿no? Cuando nosotros le preguntamos, mamá, ¿yo era deseada? Te van a decir, por supuesto. Y a lo mejor no es así, a lo mejor ya no te deseaban, ya no te querían, ya eres el octavo hijo y ya era demasiado grande la familia, bueno, pero por amor la madre siempre te va a decir, sí, claro, yo te esperaba con todo el amor de mi corazón, ¿no? Y la realidad es que no es así, pero conocer un poco de la historia de qué estaba viviendo nuestra madre en ese momento, ¿no? No necesariamente hay que preguntarle, oye mamá, ¿me deseabas, no me deseabas, me esperabas, no me esperabas, querías que fuera niño o niña? Sino preguntar cosas más de la historia. Vamos a hacer un poquito metiches en la vida de nuestros papás. Oye, mamá, ¿cómo te llevabas con mi papá cuando más o menos me concebiste? ¿No? ¿Dónde estaba trabajando mi papá? ¿Dónde estabas trabajando tú? ¿O tú estabas en casa todo el tiempo? ¿Cómo era tu vida con mis hermanos? Si es que ya hay hermanos anteriores. O si eres el primer hijo, bueno, ¿cómo era tu vida antes de mí? ¿Cómo cambió? ¿Qué sentiste la primera vez que me viste? ¿Qué sentiste cuando te enteraste que estabas embarazada? ¿Qué sentiste o cómo fue tu vida? ¿Qué pensaste de mí cuando yo llegué a tus brazos? Es decir, el proyecto sentido se instala en nuestro inconsciente con toda la información previa a nuestra concepción, 9 meses atrás, o a veces hay corrientes que dicen que incluso más, pero también se alimenta del momento en el que me conciben y de la forma en la que yo voy a experimentar la vida hasta más o menos los 3 primeros años de mi vida. Entonces, imagínate que los primeros 3 años de tu vida, ¿no? Tu mamá o tus papás se mudaron, no sé, 5 veces al año. Entonces, eso, aunque no sea una frase que mamá te dice, también se instala en el inconsciente del niño. Tengo una casa, luego otra, luego otra, luego otra, y la interpretación que puede hacer el inconsciente puede ser de pérdida, de desarraigo, de no pertenencia o de movilidad. Es decir, desde ahí empiezan a generarse cierta información o ciertos programas que te van a dar a ti ciertos patrones de vida y que van a alimentar la construcción de tu persona. No solo la parte de las vivencias, sino también de qué decían en tu entorno. Es decir, no solo mamá y papá directamente contribuyen al proyecto sentido, a veces también contribuyen los parientes colaterales. Por ejemplo, si papá y mamá, cuando tú naciste o cuando tú eras bebé, vivían con los abuelos, y además de los abuelos estaban los tíos, y además de los tíos estaban los primos, y entonces vivías en una casa donde había 20,000 personas,
Bueno, siempre hay voces de autoridad. ¿Qué decían los tíos de ti? ¿Qué decían los abuelos de ti? ¿Cómo te trataban todos ellos? Entonces, eso también nos da cuenta de cómo se alimentó nuestro proyecto sentido después del nacimiento. Es decir, hasta los 3 años de vida seguimos guardando y guardando y guardando y guardando información que también nos da esa construcción del proyecto sentido. Por ejemplo, si cuando tú convivías con los abuelos o convivías con muchos primos, regresando al ejemplo, pero de repente escuchabas por ahí que decían, híjole, es que fulanita de tal o perenganito de tal es el más feo de mis nietos, ¿no? O es el más inteligente, o ay, qué flaco está, o híjole, está muy gordito, hay que ponerlo a dieta, o aliméntenlo porque está muy flaquito, cosas por el estilo. Van a ir alimentando este tema del proyecto sentido. Se van a unir además con la herida que tú traigas de origen y pues van a ir construyendo nuestra personalidad con ese tipo de contenidos. Entonces, ¿qué pasa con una persona a la que toda la vida la compararon con alguien más? El primo, el hermano, el tío, etcétera, pero además lo compararon de manera negativa. Bueno, pues va a ir por la vida, caminando por la vida con esas carencias, con esos programas, y entonces su proyecto de sentido será cumplir esas frases o esas cosas que escuchaba de manera indirecta o de manera directa en muchas ocasiones de los parientes colaterales. Entonces, obsérvate, pregúntate cómo era esa primera etapa de tu infancia, pregúntate con quién conviviste y cómo fue tu vida, porque probablemente muchos de los conflictos o algunos de ellos que estés enfrentando hoy desde el adulto que eres, quizá tengan su raíz en esas heridas, en esas palabras o en esos programas que guardaste en esta primera etapa de tu vida. Tu proyecto sentido se construye de toda esa información consciente e inconsciente que todas y cada una de tus células y que tu cerebro inconsciente guardó desde que llegaste a la vida. Entonces, la invitación es que te revises cómo está construido tu proyecto sentido. ¿Qué es aquello que te sientes obligado a cumplir y que no quieres cumplir? ¿Qué es aquello que te sientes obligado a pensar, a hacer o a decir y que a lo mejor te genera incomodidad? Eso te está dando luz o te está poniendo una señal, te está poniendo una luz roja en algún aspecto de tu vida que tienes que trabajar y que tiene relación con esta primera etapa de vida o previa incluso a la concepción, que se conoce como proyecto sentido. Y bueno, este es nuestro segundo programa. Te invitamos a que nos compartas. Si este video te gusta, compártenos con tus redes sociales, ¿no? Danos like a nuestras redes sociales y ayúdanos también aquí abajo con tus comentarios. Déjanos tu opinión, déjanos alguna pregunta o algún tema que te gustaría que abordemos. Estaremos muy, muy felices de contribuir o de trabajar de manera colaborativa para que esto sea de interés para todos. Muchas gracias.